Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta de los Tesalonicenses. Hoy estamos terminando el primer capítulo, que es toda una oración que Pablo inicia en versículo 3 y termina en versículo 12. Vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor nos guíe con este pasaje de hoy. Son solamente 2 versículos, pero sí vamos a leer versículo 3 en adelante. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oramos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y por este tiempo que podemos pasar juntos y exponernos a ella, Señor. Hemos cantado acerca de aquel glorioso día, y tremendo, porque nos da la perspectiva correcta acerca de cómo tenemos que vivir en este tiempo. No solamente esperamos tu venida, Señor, no solamente tu gloria va a ser la completa satisfacción, Señor, sino también es nuestro deseo y nuestra oración que, como creyentes, Padre, nuestra satisfacción en este tiempo sea solamente tú en nuestros corazones. Por eso te rogamos, Padre, y oramos junto con Pablo que todo lo que haya en nosotros sea para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que nuestra vida, Señor, sea acorde, digna de este llamamiento que nos has hecho, Señor, a quienes somos salvos. Pero también, Padre, es el deseo nuestro que tú obres salvación en aquellos corazones que aún te desconocen y te rechazan. Padre, es nuestro deseo en esta mañana que tu palabra y tu Espíritu Santo obren con poder en tu iglesia y en aquellos que no te conocen. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Hay 2 verdades en la palabra de Dios que siempre nos generan tensión, y es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. 2 verdades que lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Esto usted lo puede, no vamos a hacer obviamente un estudio sobre esto, sería muy largo, precioso, pero muy largo. Decimos que Dios es soberano, lo hemos cantado, la primera canción hablaba de eso, de que Él es el Dios soberano, lo creemos, lo afirmamos. Creemos que Dios es soberano, que Dios gobierna, y cuando decimos eso, decimos que Dios es la máxima autoridad. Ahora vamos a pensar, antes de cantar vamos a pensar, que Dios es la máxima autoridad, que Dios tiene el máximo poder sobre todo, que Dios no depende de nadie para ejercer su voluntad.
Eso estamos diciendo cuando decimos que Dios es soberano. Dios gobierna sin estar sometido a nadie. A nadie, ni a nada. Todas las cosas son de Dios, estamos diciendo, cuando decimos Dios es soberano. Estamos diciendo que Dios tiene derechos sobre todo. Y que nadie puede decirle, no, Señor, esto es mío. No, Dios es soberano y por eso afirmamos los creyentes que Dios es el Señor. Cuando decimos que Dios es soberano. Quizás esto lo vemos más claramente y lo cantamos hoy, lo vemos más claro en lo que es la salvación del pecador, ¿no? En la concepción de la salvación, en la realización, en la aplicación de nuestra salvación. Ahí decimos, claro, Dios es soberano porque donde la iniciativa está siempre es en las manos de Dios. Todo pertenece a Dios. Dios obra en plena libertad. Dios obra este efecto decisivo en el corazón del creyente. Y no depende Dios de los méritos, no depende de las obras, no depende de las decisiones del pecador. ¿Sí? Por eso no creemos que una oración de parte del pecador salve al pecador, sino Dios no obra en el corazón del pecador. No hay decisión nuestra. Es un acto soberano de Dios dando vida al muerto espiritual. Por eso Dios es soberano. Pero por otro lado, tenemos la responsabilidad humana. Y dije al principio, no vamos a hacer un estudio sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero nos ayuda a tratar este tema que hoy, la oración, cómo termina la oración de Pablo. Porque es algo que la palabra de Dios sí afirma, que los seres humanos somos responsables también ante Dios. No solamente los incrédulos, mucho más los creyentes somos responsables delante de Dios. Porque como cristianos no podemos excusar nuestras responsabilidades apelando a la soberanía de Dios. Es muy peligroso eso. No podemos excusarnos apelando al obrar del Espíritu, entrando en una especie de plano místico o de una espiritualidad abstracta. ¿Por qué? Porque es ahí donde se evidencia una falla en nuestra teología. Y es bueno preguntarse, ¿cómo está su teología, hermano? Y vos decís, no, esto es muy técnico, la teología. No, pues la teología es cómo uno entiende a Dios, el estudio de Dios. Y es importante tener una correcta teología, porque eso nos evita tener una vida errada. Una vida errada. La perspectiva bíblica y confiada en la soberanía de Dios no me exime de mis responsabilidades. Dios es soberano, pero yo soy responsable. Es así. Es una tensión y una de las responsabilidades sin duda es el tema de la oración. ¿Por qué oramos? Si Dios es soberano, ¿por qué oramos? ¿Por qué Pablo ora por la iglesia acá? Por eso dijimos, cualquier perspectiva teológica que vaya en contra de esto es errada, sin duda. Y cualquier mirada que despoje al cristiano de sus responsabilidades o de su pasión por los medios de gracia, abusar de la gracia de Dios, sin duda, es sencillamente un cristianismo desobediente. Es desobediencia delante de Dios, no hacerme cargo de mis responsabilidades como creyente. Es importante. Pablo acá ora por estos creyentes, nuevos creyentes. Y las palabras por lo cual, del versículo 11, significan en vista de todo lo dicho, es lo que va a seguir. ¿Qué fue lo que se dijo? Bueno, Pablo ha hecho una acción de gracia por el crecimiento de los hermanos a la luz de la venida de Cristo, crecimiento que fue hecho en medio de persecuciones, en medio de tribulación, en medio de pruebas, a la luz de la venida de Cristo para ser, como dice ahí, glorificado en los santos y para juzgar a los perdidos. Entonces esta perspectiva de la gloria futura es lo que motiva a Pablo ahora a orar por estos creyentes.
De ahí que nuestra idea del pasaje es que nunca debemos hacer a un lado nuestra responsabilidad a la luz de esta esperanza que tenemos. Gloriosa esperanza, amén, y la cantamos y la anhelamos y la deseamos con todo el corazón, porque como dijimos en otros estudios, el mayor sufrimiento del cristiano es no tener al Señor presente físicamente. La ausencia física del Señor debería ser el mayor sufrimiento del creyente. Pero esto nunca nos debe hacer poner a un lado nuestra responsabilidad a la luz de esta esperanza. Al contrario, esta esperanza futura, y esto es parte de la idea del pasaje, debe animarnos a crecer y a ser fieles al Señor. Por eso Pablo ora de esta manera. Y por eso esta es la idea de nuestro pasaje de hoy. Nunca debemos hacer a un lado nuestra responsabilidad frente a la esperanza del futuro, sino que esta esperanza debe animarnos a ser fieles y a crecer. Y este es el informe final que Pablo hace en esta oración a Dios por la iglesia. En primer lugar, versículo 11, la primera parte del versículo 11 es que sean considerados dignos. Dijimos que por lo cual asimismo está en conexión directa de lo que precede, y uno tiene que definir acá, qué es lo que precede, y uno lo puede ver, versículo 10, que habla de la esperanza futura, acerca de este día en donde el Señor va a ser glorificado y admirado entre los que creen. Eso puede ser una opción, o bien apunta a la oración completa, a toda la oración de acción de gracias en general, que abarca toda la estructura desde el versículo 3. Y si bien asimismo es ambiguo, las dos opciones son correctas y son válidas. Puede usarse en los dos sentidos. De hecho, es correcto tomarlo en los dos sentidos, porque en vista de la venida del Señor y en vista del crecimiento que estos hermanos en medio de los sufrimientos están teniendo, Pablo ora de este sentido, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, siempre. Y es precioso eso. Ahí hago una pausa, un pequeño paréntesis. Precioso porque dice que Pablo y sus colaboradores oran siempre por los hermanos. Un recurso precioso, algo. ¿Por qué? Porque Pablo y sus colaboradores no estaban presentes. Y en la primera carta habla de cómo el deseo que Pablo tenía de verlos. Los pastores no siempre pueden estar siempre con los hermanos. Los pastores no siempre pueden estar predicándoles continuamente a los hermanos. Obvio. A veces se limita, por lo general, solamente a las reuniones en donde uno predica. Pero sí tenemos este recurso precioso de poder estar orando siempre por los hermanos. Y no es algo como formal que Pablo está diciendo, es un hecho. Pablo ora siempre por los hermanos. Ora para que Dios obre en ellos y para que ellos crezcan espiritualmente. Ese es el último fin, el deseo de Pablo, que ellos crezcan espiritualmente. Y es algo que no se limita a los pastores. Lo vimos en la primera carta, en capítulo 5, versículo 15, hay una página atrás. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, está hablando los hermanos, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Los cristianos también, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, esto no es solamente limitado a los pastores, es algo que los creyentes tienen que hacer. Estas acciones de gracia son oraciones permanentes por los cristianos, por mis hermanos, por sus hermanos. No deje de orar. Ahí va un pequeño paréntesis práctico. No deje de orar por sus hermanos. No deje de orar. Principalmente para que ellos sigan creciendo en esta nueva vida que el Señor les ha regalado. Por eso no deje de orar y ore correctamente por sus hermanos. Por eso Pablo ora por ellos para que nuestro Dios, dice, os tenga por dignos de su llamamiento. Acá el sujeto principal de toda la oración es Dios. Es Dios. Dios es quien dignifica
al pecador por medio del llamamiento. Dios dignifica al pecador. Este llamamiento es sinónimo de la obra de regeneración por medio de Cristo. Eso es el llamamiento del que menciona acá. Cristo, por medio de su obra soberana, como dijimos al principio, que tiene consecuencias en la vida del creyente, como va a decir más adelante. Hay consecuencias. Mire lo que dice más adelante, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros, ora de nuevo Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Está hablando de este llamamiento nuevamente. Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Señor. Así que, hermanos, vuelve al tiempo presente, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amén. Es la gloria futura. Conforte hoy vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Precioso, porque acá, sin duda, Pablo muestra esta inquietud que funciona como la idea principal de lo que va a seguir diciendo. En esta frase, nuestro Dios los considere dignos. Y aunque es posible considerar esto a la luz del día final, la oración de Pablo es que sea posible hoy, en este momento. Que Dios hoy los considere dignos, los haga dignos. Es la forma de los adecúe para aquel día. Los condicione, los moldee, decimos nosotros, los santifique. Hoy es por causa de ese llamamiento, es decir, de la obra de Dios en el corazón del pecador, que ahora puede andar, como vimos en 1 Tesalonicenses 2:12, ahora puede andar el creyente como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora sí puede. Para pasar en limpio, mi hermano, pues quizás fuimos y vinimos en todo el pasaje. Dios llama con llamamiento eficaz y regenera al pecador dándole vida. ¿Por qué? Porque era un muerto espiritual, dándole vida nueva, cosa que nadie puede hacer por causa del grado de degradación que el pecado ha hecho en uno. Dios lo tiene que hacer. Este es el milagro de la salvación. El verdadero creyente no puede decir ni pensar que por sus medios, por sus méritos o por su libre albedrío ha llegado al Señor. Ningún verdadero creyente puede decir eso. Pero todo verdadero creyente es llamado por Dios para vivir para Él. Para vivir para Él. Y así ser considerado por Dios como dignos de ese llamado. Como dicen algunos autores, la justificación del pecador va de la mano con la santificación. Va de la mano. Y el deseo de ser santo por amor al Señor, eso va todo junto. El verdadero creyente tiene ese deseo de ser santo por amor al Señor. Por eso esto ora Pablo, porque la fe y la vida exterior de esa fe, la práctica de esa fe, es consecuencia natural del llamado de Dios. ¿Se da cuenta? Naturalmente, claro, el creyente, con sus más, con sus menos, con sus luchas, pero siempre es su deseo. Es su deseo por amor al Señor y para la gloria de su nombre. Esta es la consecuencia natural del llamado de Dios, y muchas veces una de las formas usadas por Dios para lograr eso es el sufrimiento, como pasa con estos hermanos. El sufrimiento. De hecho, esto va en línea con lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, unas páginas más adelante, capítulo 2, versículo 3, dice Juan: y en esto le escribe a los hermanos, a creyentes, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco,
O sea, el que dice yo soy cristiano, yo soy creyente, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y guardar es obedecer, ¿sí? Ese es el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, es muy claro. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y por eso Pablo ora y le pide al Señor que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa dignificación? Que es lo segundo que menciona en la misma oración. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo ora, y este es nuestro segundo encabezado, acerca de cómo llevar a cabo esa dignidad delante de Dios. ¿Cómo llevo a cabo? ¿Cómo hace Dios esto? Hemos dicho que Dios dignifica al pecador, le hace su hijo, y por medio del sacrificio de Cristo le otorga esta nueva vida y empieza este camino de santificación, pero en consecuencia se espera una vida digna de ese llamado, lo hemos dicho. Y en respuesta a ese llamado hay una vida consecuente ahora. ¿Se da cuenta? ¿Qué pide Pablo ahora a Dios? ¿Qué le está pidiendo Pablo a Dios? Y hermoso cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice, seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. ¿Se da cuenta el juego de palabras que usa Pablo? Dios los va a ayudar, Dios les va a dar el poder, pero son cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Esta nueva vida los mueve a hacer cosas. Y es precioso porque quizá aclara un poco, ¿no? Porque en la Reina Valera leemos, Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿De quién es el propósito, este propósito? ¿De quién es la bondad? ¿Quién hace la obra? ¿Cómo encaja acá este tema del poder? Dice, de su poder. No olvidemos que, y vayamos despacio con esto, porque quizá es confuso como lo dice la Reina Valera. Son líneas de una misma oración. Y Pablo está pidiendo a Dios la manera de hacerlos dignos de su llamado. Concretamente, que Dios lleve a buen término los anhelos de bondad. O, como dice la Biblia de las Américas, los deseos de bondad. Los deseos de bondad que estos hermanos tienen. Esta bondad puede traducirse como rectitud. Una palabra que Pablo usa, se los leo rápido, no lo busque, Romanos capítulo 15, versículo 14, Pablo usa la misma palabra y dice, versículo 14, pero estoy seguro, en el 13, perdón, dice, y el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, o sea, como consecuencia, que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí está la bondad. Efesios capítulo 5, versículo 9, de vuelta, Pablo usa la misma palabra. Efesios 5, 9. Les leo el 8. Está haciendo un contraste con los que participan de las tinieblas y ahora habla de los creyentes. Ustedes en otro tiempo erais tinieblas, versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora son esto: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está la bondad, ahí está la rectitud de la que habla Pablo. Pablo usa este término. Los tesalonicenses tienen este deseo y han resuelto vivir piadosamente a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, están persiguiendo esta bondad, esta rectitud. Y entonces Pablo pide a Dios que por su poder lleve a cabo esto.
¿Se da cuenta? Esta es la oración de Pablo. La NBI traduce: por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por fe. Todo lo bueno que uno quiere hacer para la gloria de Dios, Dios da el poder. Y esto va, por eso al principio hablábamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, porque es una tensión. Bueno, pero si Dios obra poder, ¿qué tengo que esperar? Bueno, uno tiene que desear eso. Y los hermanos, los tesalonicenses, tienen esto. Esta es la conexión que, usted lo puede notar, la conexión que Pablo hace entre el llamamiento de Dios y el anhelo del creyente. Acá se reconoce la soberanía de Dios sobre la vida de estos hermanos y estos creyentes no se duermen en los laureles. Eso está diciendo, básicamente. Eso es un lenguaje muy actual. Que Dios mueva, eso está diciendo Pablo, que Dios mueva nuestros corazones y nos haga perseguir todas las cosas buenas de Dios. ¿Qué está persiguiendo, mi hermano, en su vida? ¿Qué está anhelando? Eso es lo que pide Pablo. Pablo ora por la iglesia a fin de que seamos coherentes con el llamado de Dios. Coherentes con lo que Dios ha hecho. Amén, cantamos un montón de cosas y en la iglesia siempre lo decimos, es muy fácil ser cristiano, pero mi hermano, mañana lunes, cuando salga por esa puerta, sea coherente con el llamado que Dios le ha hecho. Sea coherente. Germán, sé coherente con esto que Dios ha hecho, con esta nueva vida. Ser buenos y hacer lo bueno para el bien de los demás es un deseo genuino. Es un deseo genuino. Ser santo y hacer cosas santas para los demás es un deseo genuino que todo creyente debería tener. Un deseo de servir a los demás y amar a Dios por sobre todas las cosas para su gloria. No tener estos deseos, no tener estos anhelos, no molestarse por esto, no estar inquieto y mucho menos pidiendo a Dios auxilio porque yo quiero servirte y amarte mejor. Bueno, es una incoherencia. Es una incoherencia. Si una persona no tiene este deseo, para usar la frase de Jonathan Edwards, si no tiene este afecto hacia Dios, es posible que esté entre las personas que se describen en versículos 8, aquellos que van a recibir la retribución porque no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor. Y no estamos hablando de luchas ni de victorias. El cristiano va muchas veces en esta vida y hay que ser realista. De hecho, estos hermanos estaban creciendo en persecuciones y tribulaciones, seguramente muchas luchas diversas. Pedro también dice, diversas pruebas. Pero la persona que, como leímos en 1 de Juan, dice que conoce a Dios o que es creyente, pero su estilo de vida es incoherente a esto, bueno, esta persona tiene que evaluar realmente qué ha creído. Pero el creyente, dependiendo del poder y de la gracia de Dios, ora y le pide a Dios como lo hace Pablo. Por eso dijimos, la idea es que nunca debemos hacer a un lado nuestra responsabilidad a la luz de la esperanza futura. Por el contrario, esta esperanza debe alentarme, debe animarme a ser fiel y a crecer en el Señor. Luchando, sí, claro, pero viendo avances, viendo cambios, viendo cosas que voy desechando y el poder del Señor auxiliándome. No es coherente tirarse a chanta, jugar con el pecado, desestimar la palabra de Dios, confiar más en mi propia opinión. No es correcto. Esas son más evidencias de un incrédulo que de un creyente. ¿Se da cuenta? La permanente confianza en Dios impulsa al creyente a vivir consecuente a su fe. Consecuente a su fe. Y eso
Eso es esta obra de fe que menciona acá, por su poder, por su poder. No hay excusa, ¿se da cuenta? Dios nos ha habilitado su poder, no hay excusa porque Dios ha prometido su poderosa asistencia por medio de su Espíritu en el creyente. En el creyente. Por eso la actividad del Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia no son cosas abstractas o místicas. No, es algo visible en la vida transformada de los miembros de una iglesia. Precioso. De ahí que, fíjese la lista que Pablo hace en Gálatas, capítulo 5, muy conocido, versículo 22. De vuelta hace el contraste con los incrédulos y los creyentes, pero en versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y sigue dando consejos muy prácticos, pero acá menciona estos dos elementos que se incluyen, la bondad y la fe. La bondad y la fe. Pablo está agradecido a Dios, lo vimos versículos 3 y 4, por el hecho de que están soportando con paciencia el sufrimiento estos hermanos. Están creciendo en amor entre ellos, pero también sabe que lo que necesitan para continuar creciendo y para continuar en estas pruebas que están pasando es lo mismo que han necesitado para cuando iniciaron su vida espiritual. ¿Cómo inició? Y lo dijimos al principio acerca de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Cómo inició su vida espiritual? Por el poder de Dios. ¿Y cómo el cristiano se sostiene hasta la gloria? Por el poder de Dios. ¿Y cómo el cristiano es guardado por el Señor? Por el poder de Dios y su gracia. Por eso Pablo ora y dice que sean dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahí está, el poder y la gracia de Dios. Y versículo 12, y nuestro último encabezado. Hemos considerado entonces cómo Pablo ora por estos hermanos para que sean dignos del llamado de Dios. Hemos visto cómo llevar a cabo, o cómo Dios lleva a cabo esa vida digna delante de Dios. Y finalizamos con la razón de todo esto. ¿Cuál es la razón? Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Uno puede pensar entonces en el llamado, en el momento en que Dios obró salvación en su vida, al exponerse al Evangelio, al enfrentarse a Cristo, al caer de rodillas ante la cruz. Uno puede pensar en eso y frente a eso empezar a tomar decisiones acerca de cómo uno debe vivir esta vida a la luz de la palabra de Dios. Dios llamó eficazmente a todo cristiano verdadero. Dios lo llamó eficazmente. Y el sacrificio de Cristo para esa persona es perfecto. Es perfecto. No tiene que hacer nada más para el agrado de Dios. Es un hecho consumado. Dios ha pagado por esa vida. ¿Se da cuenta? Tremendo. El cristiano verdadero ha sido llamado así y se ha sometido a Dios como, y lo cantamos, como el soberano de su vida. Y tengan en cuenta el concepto de soberanía. Y por eso el cristiano le obedece porque es su Señor. Por eso tiene seguridad de formar parte de los que se han descrito en versículo 7, estos que van a recibir reposo cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Esta misma idea está en 1 Corintios, capítulo 1. No lo busques, se lo leo rápidamente. Capítulo 1, versículo 7 dice, les está hablando a una iglesia, 1 Corintios, una iglesia
compleja. Si lee toda la carta se va a dar cuenta de que había cosas para seguir creciendo. Pero Pablo les dice que a ellos nada os falta, versículo 7, ningún don, esperando la manifestación, o sea, la venida del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel y toda la iniciativa para la salvación del pecador ha sido de Dios. Es en base a esa fidelidad de Dios que es lo que Pablo sigue haciendo, estas exhortaciones. Si Dios es fiel, si Dios ha dado todo su poder y toda su asistencia, si Dios ha tomado la iniciativa en la salvación del pecador, entonces es correcto exhortarlos a estos hermanos a que vivan dignamente. Nunca vamos a merecer la gloria. ¿Sí? Ningún ser humano, de hecho, merece la gloria, y mucho menos los cristianos. Nadie merece la gloria, pero sí se espera que el creyente tenga una vida coherente al destino ya asegurado. ¿Se da cuenta? Usted, mi hermano y yo tenemos un destino asegurado, una gloria. Entonces se espera una vida consecuente, coherente. Ese es el pedido de Pablo y es el deseo del cristiano, que haya una vida coherente. Por eso en la palabra se habla de la santificación, porque es coherente. Entramos en este proceso por causa del destino que tenemos. Tenemos un destino glorioso, entonces Dios nos conforma a la imagen de su Hijo, y eso implica, muchas veces va a implicar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces es coherente que Pablo pida esto al Señor. Vimos en algún momento en 1 de Pedro que dejar de pecar muchas veces implica sufrimiento, implica lucha, implica, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto no es misticismo, ni es algo abstracto, es algo que Pablo le pide en un imperativo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, preciosa la exhortación, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la razón? Y parecería que esta carta de los Colosenses es la misma de los Tesalonicenses, porque hay muchas ideas paralelas. ¿Cuál es la razón de todo este pedido que Pablo hace? ¿Por qué Dios tiene que adecuarnos para aquel día, para hacernos dignos? ¿Por qué? Y versículo 12 lo hemos leído: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Dijimos, nunca vamos a vivir de tal manera que merezcamos esa gloria. Nunca. Pero sí debemos vivir una vida consistente con la identidad que ahora tenemos en Cristo, para que el nombre de nuestro Señor no sea blasfemado entre los de afuera. La razón entonces concreta en este versículo 12
es que Cristo mismo va a ser glorificado por medio de quienes anden en sus caminos y por tanto lleven y compartan la gloria del Señor. ¿Se da cuenta? Todo creyente verdadero va a heredar gloria. Y por lo tanto, a la luz del Evangelio, va a desechar las cosas que son inconsistentes con su identidad y con su destino. Mi hermano, Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado. No lo ha llamado Germán, venga a la iglesia bíblica de Junín de los Andes. No lo ha llamado algún hermano o le mandó un mensaje de WhatsApp. No faltes a la reunión. No, Dios lo ha llamado a este destino glorioso. ¿Por qué se sigue embarrando en las cosas de este mundo? No es coherente. Dios lo ha llamado, el consejo de Dios es claro en su palabra. Tenemos acceso al trono de Dios, al trono de su gracia todos los días. Tenemos acceso al poder de Dios a través de la oración. Pablo ora por eso. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado vida nueva. Todas las cosas viejas han quedado atrás. Dios ha perdonado el pecado por medio de la entrega de Cristo, de la entrega de Cristo por usted. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Por eso Pablo toma esta verdad, la obra de Cristo en favor del creyente, y dice: el amor de Cristo me constriñe, sabiendo esto, que el que murió por mí es por quien vivo. 2 de Corintios, capítulo 5. Se los leo para que, si estamos locos, es para Dios, dice Pablo, precioso. Y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, es el motor. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está hablando de los creyentes. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, si ese es el lugar donde usted está y usted es creyente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Se está hablando en una acción en donde hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas en la vida del creyente. Dios ha reconciliado al pecador por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está también en línea con lo que Pablo le va a decir a los hermanos de Filipos en Filipenses capítulo 2, pasaje recontra conocido. Por tanto, versículo 12, capítulo 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y acá está la tensión de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y después siguen las exhortaciones: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, etc. Precioso, porque claro, ahí está el poder de Dios obrando en el creyente y esta santificación, esta sinergia que Dios logra por medio de su poder. Mi hermano, Dios no salva pecadores para que sigan viviendo sus vidas relajadas, vidas que muchas veces son cercanas a los deseos del mundo. Dios no salva a pecadores para eso. Dios no salva a un pecador para que siga manteniendo sus opiniones carnales o que sus corazones estén puestos en cosas terrenales, no. No, Dios no salva a pecadores para eso. Por eso Pablo ora que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La preocupación acá de Pablo, la oración de Pablo era para que
Los que llevan el nombre de Dios, los que son creyentes, los que se dicen cristianos por causa de Jesucristo, lo honren al Señor con sus vidas. Eso está pidiendo. No por su propio nombre o reputación, no porque, no, Pablo va a quedar mal. Si los creyentes de Tesalónica se portan mal o tienen un mal testimonio, pobre Pablo, el testimonio de Pablo. No le está preocupando eso a Pablo. A Pablo le preocupa la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea honrado, como Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 5. Y ya vamos, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y tengan una excelente reputación delante de la sociedad y sean tolerados. No. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se trata de Dios y de su gloria. Dios y su gloria. Vamos concluyendo. En medio, nunca olvidemos el contexto de estos hermanos de Tesalónica. Ellos estaban pasando por pruebas, por tribulaciones, por dolor. La oración de Pablo es, en primer lugar, de agradecimiento por la vida de estos hermanos y por el crecimiento de estos hermanos, pero principalmente Pablo se enfoca en Dios y en la gloria de Dios, que Cristo sea glorificado en y entre su pueblo, y este es el pedido de Pablo por la iglesia. Acá es precioso porque en ningún momento vemos a Pablo orando para que cambien las circunstancias de estos hermanos. Uno esperaría eso, que el pastor de esta iglesia ore para que, estos hermanos sufran menos o porque cambien las circunstancias. No. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una correcta teología, es el apóstol Pablo, obviamente, pero tiene una correcta teología, sabe que Dios sostiene a su pueblo y afirma a su pueblo, más allá de las circunstancias. Por eso los cristianos han sido, dice Pablo ahí, llamados por Dios y van a ser finalmente glorificados y ajusticiados, lo vimos el domingo pasado, con un justo juicio. Mientras tanto, Dios con su poder los va a auxiliar para llevar a cabo esos deseos de bondad, de rectitud, que nace de corazones afectados por el amor de Dios en Cristo. De ahí que la misma oración nos recuerda que la capacidad para glorificar a Cristo en nuestra vida solo viene a través de la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, como dice al final. Así como la salvación es por gracia, la vida del cristiano se sostiene y crece por esa gracia de Dios. Usted no lo va a hacer en su fuerza. Por eso necesita orar, por eso necesita la palabra de Dios, por eso necesita la comunión con los hermanos, porque son medios de gracia, recursos de gracia para este crecimiento en la familia de la fe. El Dios soberano, dijimos al principio, ha rescatado la vida del pecador, ha comprado la vida del creyente para siempre, para siempre. Y en ese rescate el Señor ha garantizado su presencia en el creyente al darnos su espíritu. Y ahí tenemos el consuelo para el creyente, aún en medio de las peores circunstancias. En medio de lo peor, el Señor guarda a su pueblo. Pero lo ha comprado para siempre. Para siempre. Termino con una ilustración que me encantó. El autor es Donald Whitney. Tiene un libro que se llama Disciplinas de la vida cristiana. Hermoso libro. Pero relata una historia de un correo postal de hace muchos años, del 1800. Por allá en Estados Unidos había un correo postal que se llamaba Pony Express.
Quizá lo vio en alguna película. Era un servicio postal rápido que llevaba el correo por medio de un relevo organizado de jinetes a caballo. Incluso hay un museo, actualmente me puse a investigar, hay un museo de Pony Express, búsquelo, Wikipedia es genial. Esta compañía de servicio postal recorría casi 2.800 kilómetros, mucho. Si el clima y los caballos resistían y los indios, porque todavía había comunidades indígenas en esa zona, si los indios no molestaban, la carta hacía el recorrido en 10 días. En 10 días llegaba la carta a destino. La sorpresa es que este servicio duró solamente 17, 18 meses porque se cumplió la construcción del telégrafo en aquella época. El telégrafo logró su conexión y terminó de conectar estas dos ciudades y el servicio de Pony Express ya no fue necesario. Ser jinete, y acá está lo interesante, ser jinete de Pony Express era un trabajo duro, dice el autor. Se esperaba que el jinete recorriera entre 75 y 100 millas diarias, unos 160 kilómetros, y que cambiara de caballo cada 15 o 25 millas, unos 40 kilómetros. Aparte del correo, su único equipaje contenía unas pocas provisiones que incluían un poco de harina, sémola de maíz y tocino. Poco. Y en caso de peligro también tenían un paquete médico, con trementina, con bórax y con cremor tártaro. El cremor tártaro que ahora se usa en pastelería, ¿no? Para viajar más ligero e incrementar la velocidad de movilidad, durante los ataques de los indios, los hombres iban siempre en manga corta, en manga de camisa, incluso durante el invierno. Ahora uno se pregunta, ¿cómo se encontraba voluntarios para ese trabajo que era peligroso? Bueno, un periódico de San Francisco en 1860 imprimió este anuncio para Pony Express, que decía: se buscan hombres jóvenes, delgados, no mayores de 18 años, deben ser jinetes expertos, dispuestos a arriesgarse todos los días. No lo decían, pero era riesgo de muerte. Arriesgarse todos los días. Preferiblemente huérfanos. Claro, si era riesgoso y podía incluir la muerte, que no hubiera padres que lo lloraran. Estos eran los hechos ciertos de este servicio requerido. Era así. Pero ¿sabe qué? Al Pony Express nunca le faltaron jinetes. Nunca le faltaron jinetes. Y acá está la comparación que hace Donald Whitney con este servicio. Como el Pony Express, servir a Dios no es un trabajo para quienes tienen un interés casual. Es un servicio costoso. Él pide su vida. Pide que el servicio a Él sea su prioridad, no un pasatiempo. Dios no es un pasatiempo. Por eso dijimos de ahí que nunca debemos hacer un lado nuestra responsabilidad del presente por la esperanza del futuro. Al contrario, la esperanza futura debe animarme a ser cada vez más fiel y a crecer en el Señor. Porque Dios me ha comprado, no con cualquier precio, con la sangre de su Hijo. Y esta es la esperanza gloriosa, futura para el creyente, de lo que va a hablar a partir del capítulo 2. Esta es la esperanza del creyente. Para quienes no creen, para quienes todavía se mantienen en rebeldía contra Dios, todavía es el tiempo de la gracia de Dios. Este tiempo en donde todavía el pecador puede ir corriendo en arrepentimiento y fe hacia la cruz, hacia Cristo, y pedir por su vida, pedir misericordia por su vida. No es un pasatiempo. Los hermanos de Tesalónica lo sabían, Pablo lo sabía, y los creyentes a lo largo de la historia han sabido de que, como siempre decimos, la vida del cristiano no es un picnic. Hay momentos buenos, sí, claro,
no siempre es sufrimiento. Hay momentos buenos. Este es un momento bueno, en donde con la iglesia podemos disfrutar de nuestro Señor. Animarnos, alentarnos unos a otros, sabiendo que afuera no, mi hermano, afuera no va a recibir esperanza. No hay nada. El mundo no le puede ofrecer nada al cristiano, porque el cristiano tiene todo en Cristo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta oración que Pablo hace por la iglesia. Preciosa oración porque nos habla de cosas seguras que por medio de Cristo el creyente ahora tiene. Señor, hemos sido llamados eficazmente por la poderosa voz de nuestro buen pastor. Gracias porque eso es misericordia, haber abierto los oídos de pecadores como nosotros para ahora seguirte, Señor, es grandioso, es precioso y sin duda eso es correcto, Señor, que tú reclames de nosotros una vida digna de ese llamado. Por eso oramos, Señor, junto con Pablo, de que nos ayudes con tu poder a buscar activamente esta dignidad, a buscar activamente esta bondad, esta rectitud, Señor. Entendemos que es nuestra responsabilidad como creyentes. Entendemos que no es por nuestras fuerzas solamente, sino también asistidos permanentemente por tu poder. Y damos gracias porque nos has dado recursos para crecer en nuestra fe y rogamos, Padre, que no desaprovechemos estas cosas, tu palabra, la oración, el tiempo con mis hermanos, la comunión que pueda tener, no solo en las reuniones durante la semana. Padre, ayúdanos a cuidarnos unos a otros, porque en el mundo vamos a tener aflicción y el mundo no tiene nada que ofrecer al cristiano, y nosotros sí tenemos lo más grande para anunciar y para ofrecer a aquellos que no te conocen, y es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Danos la confianza, el coraje, las fuerzas para hacer lo que tengamos que hacer, y de esta manera, en este propósito de bondad, en estas obras de fe que tu Espíritu nos impulse a hacer y que nosotros en obediencia hagamos, Padre, lo hagamos esperando de esta manera el regreso de nuestro Señor. Damos gracias porque esta esperanza nos anima a crecer en esta fidelidad, en esta rectitud, en este buscar ser cada vez más fiel a ti, Señor, en crecer en esta santidad. Señor, esto tú nos pides a los creyentes. Es muy clara tu palabra y damos gracias por eso, por la claridad con la que hablas en palabras escritas, pero en palabras que gritas a nuestro corazón. Señor, rogamos que de esa misma manera y con ese mismo poder tú obres en esos corazones que están cerrados, ciegos, muertos delante de ti, y tú obres este milagro soberano que es tu salvación en ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.